necesitamos trabajar ¿no? en políticas públicas, en el tema de conectividad y sobre todo en afianzar mesas de trabajo, ¿no? Tal vez eso tendríamos que promover desde la Cámara de Comercio de Lima, desde el Gremio de Turismo, mesas de trabajo que el sector privado también pueda ir afianzando estos espacios. Vamos a dar inicio al segundo bloque denominado Conectividad Aérea como motor de desarrollo regional. En esta oportunidad también nos acompañan distinguidos panelistas, representantes justamente que tienen que ver con el desarrollo de la conectividad para darnos a conocer cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos que finalmente necesitamos en el país. Voy a comenzar a invitar a cada uno de ellos. El primero, nuestro primer distinguido panelista, se trata de Arturo Casinelli, que es el CEO de Talma, que lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, ahí. Bienvenido. Nuestro siguiente distinguida panelista invitada se trata de Francesca Luna, que es la Country Manager de Perú de JetSmart. Un cálido y cordial saludo para ella, por favor. Asimismo, ya me confirman que ya está ingresando Luis Avendaño, que es el gerente general de Aeropuertos del Perú. Ahorita lo vamos a recibir. Y también quiero invitar, por supuesto, a nuestro moderador, quien es parte también de nuestro equipo del gremio de turismo. Me refiero a don Martín Arroza de Yata. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y se estará incorporando en breves minutos Evans Avendaño, quien es el gerente general de Aeropuertos del Perú. Así que, como ven, este también es un panel de lujo. Hemos procurado que esta edición del gremio de turismo de la Cámara pueda convocar a los mejores representantes, referentes, para justamente trabajar en conjunto. Estimado Martín, el panel de estudios, adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder moderar este panel. Le agradezco a la Cámara de Comercio y a Grintur, más allá de que soy director, ¿no? Que me han pedido que pueda moderar este panel con importantes representantes de la industria, pero también amigos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque vamos a hablar en confianza, ¿no? Además es un panel más chico, solo somos 4 personas. Y sobre todo haremos un poco de catarsis, ¿no? Para aprovechar realmente que todos se vayan, digamos, no solo con lo bonito, sino también con la parte dura. Y creo que es importante tener esas discusiones, porque el próximo año, que entre en operación el nuevo aeropuerto, creo yo que tiene que ser un nuevo punto de partida para realmente potenciar la conectividad del Perú, ¿no? Yo creo que a todos les queda claro cuál es el aporte de la aviación. Y mientras esperamos a Evans, y antes de ya ir directamente con nuestros panelistas, que en realidad son quienes nos van a decir los temas más importantes, les comparto unas cifras para que las tengan en la cabeza, que creo que nos pueden servir, sobre por qué es importante potenciar la aviación. Bueno, ya está con nosotros Evans. Bienvenido. Un fuerte aplauso para él, por favor. Evans Avendaño. Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú, con nosotros. Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás, Evans? Justo le decía que vamos a hacer un poco de catarsis, ¿no? Para entrar, digamos, en la carnecita del tema. Y en realidad el panel es bastante abierto. Yo creo que es una continuación del panel anterior y digamos, nada está escrito, todo está permitido. Así que, digamos, hagamos lo interesante, discutamos. Y yo comienzo, en primer lugar, de alguna manera, reclamando que no esté el MTC presente directamente, ¿no? Como ustedes saben, se invitó al ministro, entendemos que la agenda es complicada, tampoco ha podido venir el viceministro, pero sí hubiese sido bueno contar con su participación porque necesitamos su apoyo. De alguna manera el sector se está apoyando bastante en la ministra de Turismo, la viceministra, que sí están brindando el apoyo. Rápidamente, nosotros sabemos que lamentablemente hay temas que subsisten que no permiten exponenciar los beneficios de la aviación. El primero es infraestructura, ya se ha conversado bastante, podemos seguir, digamos, ahondando en eso. Luego está el tema de la reducción de costos y tasas. Y en tercer lugar, la regulación gubernamental y o la sobreregulación.
¿no? Y ahí podemos, si quieren, discutir los temas precisamente que se alertaban sobre liberalización, sobre el impulso, sobre la carga que genera la sobreregulación. Y la verdad es que en líneas muy generales, y de acuerdo a los índices que maneja el World Economic Forum, el Perú no está bien respecto a lo que viene a ser el índice de competitividad de viajes y turismo, ¿no? Y cuando uno digrega ya los componentes que van hacia precisamente nuestro sector, las cifras son preocupantes, ¿no? Comparativamente con otros países de la región, pero eso nos dicen o nos dan una radiografía de por qué estamos tan mal. El tema de infraestructura aeroportuaria, bueno, en primer lugar, como les decía, el Perú ocupa el puesto 65 de 117 países. Adelante de Perú están, por ejemplo, Panamá, que es el 60, México el 40, Colombia el 58, Chile el 34, Brasil el 49 y Argentina el 59. ¿No? Nosotros somos el 65 en competitividad de viajes y turismo. Cuando uno va a los puntos que tienen relación con nuestro sector, vemos que en infraestructura aeroportuaria somos el 66, el 117, en tasas, en boletos aéreos y cargos aeroportuarios somos el 82 de 117, y en carga de regulación gubernamental somos el 106 de 117 países, ¿no? Entonces, cuando uno efectivamente piensa cómo mejoramos el tema de la conectividad, tiene que atacar estos puntos, porque si no, digamos, la industria, los privados, creo que estamos dando mucho a nuestro lado desde hace varios años y hemos logrado grandes cosas y han generado crecimiento orgánico, pero lamentablemente esto no podemos de alguna manera llevarlo al Estado o digamos a medidas que ha tomado el Estado para potenciar la aviación, ¿no? Y ahí viene otro plano de discusión y a mí digamos, lo adelanto, me gustaría concluir con eso, en que no creo que vamos a cambiar muchas cosas hasta que el transporte aéreo no sea una política de Estado, ¿no? Yendo digamos, a cifras más concretas y ya para dar pase a los panelistas, para que tengan una idea a nivel mundial, esta industria generó por pasajero 5.4 billones de dólares. En América Latina y el Caribe generó una pérdida de 1.1 billón de dólares, ¿no? Y ese es el comparativo que nosotros tenemos que ver. Cuando uno habla de tasas y costos aeroportuarios, que se discutió y tomó relevancia en el panel anterior, el promedio en Latinoamérica y el Caribe de lo que representa dentro del ticket las tasas y cargos aeroportuarios es el 44%. Es decir, el 44% más o menos del costo de un ticket son tasas, tarifas, boletos. El promedio global es 27%. Nosotros estamos casi al doble, ¿no? Y hay cosas que hay que atacar precisamente para priorizar nuevas rutas, para poder efectuar precisamente generar más oferta para que los propios pasajeros puedan acceder al servicio. Como les decía, orgánicamente se ha logrado que desde el 2011 al 2019 el costo promedio de los tickets aéreos, tanto domésticos como internacionales, se reduzcan casi un 40%, ¿no? Sin embargo, vemos que se mantiene todavía el tema de las tasas bastante altas. Es una preocupación, definitivamente, porque dentro de digamos, los grandes beneficios que va a traer el nuevo Jorge Chávez, también esos 2.400 millones de dólares que se han invertido se van a trasladar a las tarifas por el propio modelo de concesión, ¿no? Y eso puede, digamos, incrementar exponencialmente los costos de estas tasas. Eso lo vamos a ver en el 2027. Entonces yo creo que hay formas de atacarlo. Creo que se mencionaba también el tema del porcentaje que finalmente se lleva el Estado, que es cerca del 46%. No solo nos hablaba Juan José Salmón de que hay un monto bastante importante, de casi 10.000 millones de dólares que se han aportado al Estado en casi los 24 años de concesión, y hay que ver dónde se usa, pero también en todo caso creo que el Estado tiene que reconocer sus errores y disminuir esos costos o esa retribución en beneficio de los usuarios, para que más personas puedan acceder al servicio. Esas discusiones, las planteo, creo que tenemos que tenerlas, y por eso es precisamente importante que el Estado reconozca el transporte aéreo o desarrolle una política de Estado. Tiene que haber mesa de discusión, públicos y privados, para realmente llevar estos temas
¿no? Llevar y no dejarlos y digamos que eternamente estén en la mochila, no arrastrarlos para poder mejorar las cosas. Entonces, creo que ha sido suficiente introducción. Ya le doy pase a los panelistas y en primer lugar, digamos, comenzamos con Evans, ¿no? Es porque has llegado el último, pero te voy a poner más completo y empezar por otro lado, pero la justa, para que estés atareado. Mentira. Bueno, Evans, mira, dentro de las preguntas hagámoslo abierto. Nosotros habíamos preparado, pero vamos viendo por ahí. ¿Qué rol consideras que juegan los aeropuertos en el desarrollo económico, digamos, local y de las regiones, y cómo podemos potenciar el impacto que se tiene en estos destinos? Yo creo que todos sabemos los beneficios que tiene el desarrollar un aeropuerto, ¿no? Somos un centro principalmente de conectividad, ¿no? Conectamos no solamente negocios, muy importante, somos un motor para la generación de negocios, para promover negocios, para promover destinos, para promover el turismo. Y otro tema también importante que no dejemos de atrás, que en el Perú se da mucho, y el 50-60% de los pasajeros regionales es gente que va a visitar a los familiares, básicamente. Lo cual tiene también un tema importante de inclusión social, si podríamos decirlo de alguna manera, porque permitimos, antes era mucho más difícil esta conectividad entre familiares. Lo importante que has mencionado ahora, rescatando con el discurso de 20 minutos que te has mandado, lo quiero rescatar varias cosas ahí, y es un tema en el cual coincidimos, que es el tema de infraestructura aeroportuaria. Y ahí coincidimos 100% en el tema de infraestructura aeroportuaria. Felizmente, no voy a hablar de tarifas, felizmente ya vamos a tener Jorge Chávez ahorita, que se va a abrir el 29 de enero, es una fecha hermosa porque es mi cumpleaños. Justo el 29 de enero se va a aperturar el Jorge Chávez. Pero ahora hay que ver el tema de los aeropuertos regionales. Y en los aeropuertos regionales hay un tema distinto, que ya es un tema de configuración del contrato de concesión. Empezando por la premisa de que nosotros no somos aeropuertos autosostenibles, sino somos aeropuertos cofinanciados, no autosostenibles. Y eso implica que, a pesar de que nosotros seamos una empresa 100% privada, todos nuestros proyectos son catalogados proyectos de inversión pública. Y al ser catalogados proyectos de inversión pública, implica que tenemos que pasar por lo que antes se denominaba Sistema Nacional de Inversión Pública, porque tengo todavía, inclusive, a pesar de que el Sistema Nacional de Inversión Pública se terminó hace 6 años, yo todavía sigo teniendo proyectos bajo esa categoría, o el invierte.pe, lo cual ralentiza enormemente el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, porque finalmente lo que estás haciendo, cuando tú generas una concesión, lo que tratas de hacer es aprovechar la agilidad que tiene el privado, la flexibilidad que tiene el privado, esa rapidez que tiene el privado para planificar, para comprar, para adquirir, para gestionar una obra. Si tú haces que el privado pase por todo lo que tiene que pasar el sector público, no estás generando ninguna ventaja comparativa al darle esa tarea al privado. Porque finalmente lo que haces es meter dentro de una empresa privada todas las, y perdónenme que lo diga, por toda la transparencia, las ineficiencias del Estado en estos temas, por razones obvias, porque es un Estado, ¿ok? Y todas las restricciones que tiene con toda la regulación que tiene. Entonces lo único que has hecho es trasladar esas ineficiencias dentro del sector privado. Y creo que es uno de los temas en los que tenemos que trabajar. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, nos demoramos. Ojo, Aeropuerto de Perú tiene 2 aeropuertos regionales. En todos estamos trabajando para desarrollar la infraestructura, pero todos están en distintos niveles de desarrollo, pero todos tienen un proyecto que se está desarrollando. Algunos están a nivel de perfil, otros están a nivel de expediente técnico, pero demora mucho. Solamente para darles un ejemplo, ahorita por ejemplo estamos en Piura, rehabilitando la pista en Piura, ¿no? ¿Saben cuánto nos tomó desde que empezamos a realizar el perfil de esa pista? Que gracias al invierte.pe se obviaron los perfiles para rehabilitaciones, lo cual fue importante, 6 años menos. ¿Saben cuánto nos hemos demorado desde que comenzamos con ese proyecto hasta poner la primera piedra, ahora que vamos a terminar en marzo? ¿Alguien tiene alguna idea? Los retos que me digan un número. 10 años. 7. ¿Tienes un...? Para hacer como... 15 años. 15. Ya, bajémosle. Más o menos 11 a 12 años en una rehabilitación de pista. 11 a 12 años. Imagínate lo que nos estamos demorando nosotros en poder sacar los proyectos mayores asociados a las ampliaciones en los terminales. Yo creo que ese es un tema fundamental, y hay varias soluciones que hemos planteado al Estado. Ya le hemos planteado, porque no se trata solamente de quejarse, ¿no? Yo creo que no tenemos que quejarnos, solamente tenemos que plantear soluciones. Hemos tratado de plantear soluciones que van en la línea de la tercerización, básicamente, de la evaluación de nuestros proyectos.
Nosotros trabajamos, es más, en Aeropuertos del Perú, le cuento como anécdota, creo que yo dejé de ser operador aeroportuario, ya soy casi un consultor de desarrollo de infraestructura aeroportuaria. 70% de mi gente son ingenieros de cada especialidad desarrollando aeropuertos ahorita, en estos momentos, porque son 11 proyectos que nosotros estamos tratando de desarrollar en Aeropuertos del Perú. Entonces, un tema fundamental es tratar de trabajar en cómo podemos agilizar. Una de las formas en las que podemos hacerlo es a través de la tercerización de la evaluación de nuestros proyectos, que sea un tercero, así como yo, cuando desarrollo un proyecto no es que lo haga yo hago toda una licitación para que vengan expertos que han desarrollado y que tienen toda una experiencia en desarrollar aeropuertos a nivel mundial y vienen son los que desarrollan los perfiles, son los que son los perfiles técnicos y finalmente contrato también empresas que han construido aeropuertos. Entonces yo hago eso, yo tercerizo y hago que un tercero especializado desarrolle los expedientes y se encargue de la construcción. El Estado debería hacer lo mismo, lo hace con recursos propios. El Estado debería tercerizarlo. Y si lo terceriza fraccionando. Contrata a un arquitecto para esta especialidad, contrata a un ingeniero de estructuras para esta especialidad. Mientras este está desarrollando, el arquitecto se le fue. Tiene que contratar otro. Después tienen que contratar. No se hablan entre sí. No hay nadie. Esto es algo muy importante. ¿Por qué creen, no es por tirarnos Arturo y yo, ¿por qué creen que existe un CEO en las empresas? No. Porque tenemos que cortar el queque dentro de nuestras organizaciones. Porque dentro de nuestras organizaciones igual se producen temas en los que tenemos que tomar una decisión y dividir. Acá tenemos que poner la división entre distintas áreas o organizaciones. ¿Eso pasa en el Estado? No, no pasa en el Estado. No hay alguien en el Estado que asuma estos proyectos y corte el queque. Si yo les contara la cantidad, voy a escribir un libro cuando yo termine de trabajar en el Aeropuerto del Perú. Si yo les contara a ustedes la cantidad de veces que yo me quedo en el medio entre o un Corpac, no sé si está Corpac o... Ah, mi querida amiga Rocío, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? A veces, decisiones entre Corpac y la DGAC, que tú sabes muy bien, Rocío, que se dan entre Corpac y la DGAC, y yo estaba ahí parado, Piura, estuve parado año y medio en el desarrollo del proyecto de Piura por falta de decisión. Y no voy a hablar de Corpac, también puedo hablar de las Fuerzas Armadas, con la DGAC, con Ocitran, etcétera, etcétera, porque no hay alguien en el sector público que corte el queque, como lo hace Arturo en su organización, como lo hace Arturo en su organización, como lo hacemos la mayoría de los CEOs en nuestra organización, tenemos que cortar el queque finalmente. Y otro tema, ya me hiciste perder la idea, Arturo, hay un tema también que es importante, que es el tema de... Ay, se me fue la idea, cara. Hay un tema muy importante que es el tema de que lo hablaste tú, que hay que seguir, y no lo quiero dejar atrás, no lo quiero mencionar atrás, que es el tema, tú lo mencionaste bien, y lo vas a hablar tú, Francesca, porque lo hemos hablado varias veces, el tema de todos los procesos que ustedes tienen que pasar. Ahora hemos pasado a ser la República del Perú, nos ha pasado a ser la República Burocrática del Perú, lamentablemente, en muchos aspectos. Y no solamente en esta industria, creo que a nivel general nos estamos burocratizando. Quiero que Francesca va a hablar mucho al respecto. No esperaba menos, no sé si ha sido a favor o en contra. No sé, creo que hemos felicitado que seamos la República Burocrática. Pero bueno. No, lo digo porque tenemos que cambiar, tenemos que ser más flexibles, tenemos que tener entornos de negocio mucho más amigables. ¿Qué es lo que hizo que el Perú creciera finalmente? Porque este sector está parcialmente liberalizado. Eso es algo que de repente no saben. Está parcialmente toda esta liberalización. Hay 9 libertades de tráfico aéreo que existen. El Perú solamente negocia, y tú lo sabes muy bien porque yo he leído tus artículos, existen solamente en los acuerdos bilaterales, se negocian usualmente los 5 de los 9 derechos de tráfico aéreo. Me preguntas por qué no negociamos los 9 derechos de tráfico aéreo que existen, solamente liberalizamos parcialmente. Miren todos los beneficios que hemos obtenido, porque independiente de que he hablado por cosas negativas, no, este sector ha crecido. Los últimos años ha crecido, Aeropuertos del Perú ha crecido una tasa del 14%. Es una tasa importante desde el año 2006 que tuvimos la concesión. Este sector ha crecido, este sector hoy genera mayores beneficios, menores precios. O sea, ha habido un beneficio a pesar de todo lo negativo que sí, ahora va a ser positivo. Ha habido beneficios en este sector por esta liberación parcial. ¿Ustedes se imaginan si esto estaría 100% liberalizado? Y los aeropuertos regionales necesitamos esa liberalización. ¿Ustedes saben por qué? Porque para nosotros es importantísimo lo que es la 8ª libertad de tráfico aéreo. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy tenemos una línea que conecta Panamá con Chiclayo. Tiene que regresar, porque no tenemos la 8ª libertad aérea. No puede agarrar, generar tráfico y conectar a la gente que viene de Panamá, que no viene de Panamá porque viene de los 78 destinos de Panamá,
llega a Chiclayo y va a tener que regresar a Panamá, porque por Octava Libertad no puede conectar Chiclayo con Cusco, por ejemplo, para seguir promocionando nuestros destinos. Y ese es otro tema también que no tenemos y que tenemos que trabajar con ProPerú. El Perú no tiene circuitos integrados a nivel de turismo. Ustedes se van a Europa, compran un pasaje y los llevan por medio mundo, por medio lado. Acá no tenemos nada conectado. ¿Ustedes se imaginan qué bonito sería si podríamos ofrecerle al turista de afuera un paquete en el cual ven acá a Lima, de Lima te llevo al Cusco, de Cusco te llevo a Pisco, de Pisco te llevo a Arequipa, de Arequipa te regreso por ejemplo a Lima y de ahí para afuera, vendiendo esos productos? Esos productos no existen en el Perú, que son productos que venden muchos afuera, operadores aeroportuarios. Ustedes saben, 4 millones, es menos de 4 millones el Perú con el potencial que tiene. Chile tiene más. ¿Qué tiene Chile? Ni comida. Perdón, los chilenos, no entiendo, ¿no? Ni gastronomía. O sea, gastronomía es la palabra. Ni gastronomía. Editen esa parte, por favor. Entonces, creo que tenemos bastante por trabajar. Tenemos que empezar a desburocratizar, liberalizar, flexibilizar, tercerizar las aprobaciones de la infraestructura aeroportuaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dije porque creo que me explayé más de lo que debería. Muchas gracias. No, excelente, y yo creo que, bueno, en primer lugar, comentarte que yo creo que más bien estamos más de acuerdo, y estamos de acuerdo en todos los temas, o sea, así como hablamos del tema de desarrollo de infraestructura, de burocratizar, no, porque también estaría de acuerdo, ya vamos a llegar ahí, ¿no? Yo estoy seguro que al final, digamos, todos reconocemos que uno, o sea, la torta es más grande si hablamos de volumen, ¿no? Y es más, o sea, si de repente las tarifas que se tienen hoy día de alguna manera van relacionadas al volumen de pasajeros que se tienen, si tuviéramos el doble de volumen podríamos reducir un poco las tarifas, ¿no? Entonces, y te digo, yo creo que estamos de acuerdo en incentivos también para probar rutas. Al final este negocio tiene que ser sustentable para todos, ¿no? Aeropuertos, operadores, pero también accesible para los pasajeros, ¿no? Y eso es lo más importante, sobre todo en el Perú, que estamos hablando de un servicio esencial. Es un servicio esencial que no tiene un sustituto, ¿no? Irse, y siempre lo digo, ¿no? Irse a Cusco en avión demora 1 hora, 5 minutos, 10 minutos. Irse en bus demora 25 horas, ¿no? Con los temas de seguridad que van asociados al tema, digamos, de carreteras. Entonces hay grandes diferencias y tenemos que potenciar el servicio para que en el fondo llegue a todos los peruanos, ¿no? Y al final todos estamos, digamos, haciéndonos responsables de eso. Y yo creo que lo sentimos así, vamos en el mismo equipo y por eso es válido tener estas discusiones, ¿no? En ese sentido, y ya que un poco, digamos, Evans mencionaba a Francesca, te pregunto, Francesca, de alguna manera, bueno, ya tiene más de 1 año en el mercado, o sea, ya preguntarte nuevamente cómo ha sido las trabas, si quieres coméntanoslo, pero ¿qué es lo que ven? ¿Cómo planean crecer? ¿Qué trabas tienen para crecer? ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos de alguna manera exponenciar la inversión, no solo a nivel de IEXMAR, pero en general, la competitividad? ¿Cuál es tu apreciación sobre ese punto? Gracias, Martín, gracias también a la CCL por la invitación y por conformar este bonito evento. Bueno, en realidad parece, cuando el tiempo ha pasado volando, más de 1 año, no solamente ya 2 años y medio. Perdóname. 2 años y medio, empezamos en Perú en junio del 2022 y de verdad con muchas trabas que vemos, con bastante ilusión cómo se van eliminando poco a poco. Efectivamente estamos, yo creo, a mitad de camino, y te diría básicamente hay que enfocar en general, te diría enfocarnos en tres aspectos, si lo queremos como resumir o poner en bullets. Primero, de verdad que aprovechar lo que vamos a tener, o las nuevas inversiones que se vienen para el próximo año. Dentro de ello, bueno, sabemos todos el nuevo aeropuerto de Lima desde el 29 de enero. Veníamos esperando, anhelando este nuevo aeropuerto. Teníamos un aeropuerto de Lima totalmente colapsado, los slots, las posiciones de parqueo. Nosotros empezamos y hasta el día de hoy tenemos que estacionar nuestras aeronaves fuera del AP, en el grupo 8, con costos mucho más elevados, porque no había espacio, todavía no existe espacio, ¿no? Lo mismo con los slots, muchas veces
no había horarios específicos, lográbamos encajar los vuelos en los horarios correctos en Lima y no en provincia, así que la verdad es que era un ajedrez muy complicado, como decía José Raúl, armar el itinerario en Perú no es cosa fácil, y quería aprovechar estas oportunidades que se presentan, como por ejemplo, hablamos mucho de descentralizar y de cómo el potencial que tienen los vuelos, el turismo para descentralizar. Pero la verdad, también otro número que decía Madeleine en el foro anterior, en el panel anterior, es que para poner una nueva ruta, un nuevo vuelo, se necesita un tráfico de más o menos más de 100.000 pasajeros anuales entre esas dos rutas. Y la verdad, vivimos en un país que sigue siendo bastante centralizado, apuntamos a ojalá poco a poco ir descentralizándolo, pero hay estadios, hay maduración. Hoy en día, por ejemplo, son pocos los mercados que pueden tener un tráfico de más de 100.000 pasajeros entre esas par de ciudades. Entonces, ¿qué tenemos hoy o qué vamos a tener que no tenemos hoy? Con el nuevo aeropuerto de Lima va a haber un umbral o un arco de conexiones doméstico-doméstico. Hoy en día llega el pasajero, por ejemplo, para conectar en Lima, si queremos hacer un Cusco-Piura vía Lima, llega el pasajero de Cusco, tiene que salir en Lima, agarrar su maleta, volver a entrar, pagar un tubo doméstico de $12, que nos dijo justamente Juan José que era $12, y volver a ingresar a las puertas de embarque domésticas para continuar su vuelo hacia Piura, por ejemplo. Con el aeropuerto de Lima vamos a tener un arco doméstico que va a permitir que el pasajero no pase maletas, no recoja maletas, así como hay las conexiones internacionales, va a haber lo mismo en el doméstico. Y yo diría, ese es el primer momento para realmente potenciar el tráfico interregional, aprovechando el Vía Lima, aprovechando esta nueva oportunidad con un arco de conexiones. Ojalá, habló también Juan José del tema del costo, de la tuba de transferencia, pero creo que hay hablaba también Madeleine, 60% del tráfico de regiones o el tráfico de turismo es doméstico, es turismo interno. Y hoy existe mucho potencial para estimularlo. Lo más fácil de estimular siempre es el turismo interno, el peruano que conozca su país. ¿Cómo se estimula? Con reducción de tarifas. Y esas reducciones de tarifas, hoy el tráfico en conexión paga $22 round trip por pasar por Lima. Mañana, con este umbral de conexiones doméstico, esperemos, pague poquito o ojalá no pague, ¿no? Y se pueda tener una conexión expedita, sin que el pasajero pase por controles, y de esa forma ir estimulando este tráfico, inclusive pensar en reducciones de tasas, por ejemplo, el IGB para el tráfico en conexión, para que más norteños puedan conocer Cusco, conocer Arequipa, la selva, ¿no? Hacer estas como temas impositivos o regulaciones impositivas de forma segmentada para estimular este tráfico que tiene mucho potencial todavía. Y yo creo que, y de esa forma hacer los mercados madurar, para que llegado el momento podamos poner las aerolíneas, los vuelos directos. JetSmart en general se caracteriza por probar nuevas rutas. Tenemos rutas, por ejemplo, Santiago-Trujillo, que funciona muy bien. Tenemos Lima-Cartagena, Lima-Medellín, que nos estamos yendo a 10 frecuencias por semana, que son rutas que no, en nuestro caso, las que he dado como ejemplo, son de una capital a una región, ¿no? A una provincia. Y justamente yo creo que va a ir así. Van madurando, y las aerolíneas, conforme veamos que el tráfico ya madura, vamos a poder también poner o apostar antes, ojalá, pero tener ya indicios de por lo menos aprovechar lo que ya vamos a tener. Yo creo que tener algo y no aprovecharlo, y no estimularlo, y no usarlo, seríamos muy tontos, ¿no? Lo hemos usado y muchas veces nos metemos cabe nosotros mismos. Tuba de transferencia, ojalá que el DomDom no lo tenga, o sea, doméstico no lo tenga. Lo tiene, hoy lo tiene, esperemos que no, o que sea mínimo, ¿no? Bastante reducido. Y yo creo que esa es la primera, aprovechar las oportunidades y no meternos cable. La segunda, lo dijo también en el panel anterior, costo. Esta es una empresa de altos costos. Tenemos varios temas relacionados a costos, por ejemplo, más allá de las tubas y los impuestos, tenemos un seguro que piden para cada vez que uno trae un avión que está en internamiento temporal, que no lo tienen otros países. Es un costo altísimo, ya los aviones son caros y además nos ponen un sobrecosto es un tema de importación, de aduana básicamente. Y estamos hablando de cientos de miles de dólares anuales por cada avión que ingresa al país, ¿no? A diferencia de otros países en la región. Entonces eso también, siempre que tengamos una reducción de costos, se va a traducir en menores tarifas y estimulación para el mercado.
Y la otra, que justo hablaba también Evans, y me decía que sabía que le iba a tocar, es el tema de sobreregulación. Él hablaba de muchos años, yo no voy a hablar de años, pero sí de meses. Nosotros sabemos que tenemos un mercado con diferentes estacionalidades. El Perú tiene una estacionalidad muy fuerte, su alta temporada es en julio-agosto. Qué alegría, qué felicidad sería poder yo mover los aviones, justamente los que pertenecemos a aerolíneas que forman parte de un grupo. Tenemos aviones, en el caso de JetSmart, en 4 países, ¿no? Tenemos 42 aviones, de ellos 8 están en Perú. Pero yo, definitivamente, en julio-agosto, qué ganas de poder traer 4 aviones para volar en ese momento. Para traer mi último avión, el 8º avión, que logramos incorporar en septiembre de este año, me demoró 3 meses. 3 meses de procesos con la DGAC, idas y vueltas, de tener a la mitad de mi equipo técnico y operacional con la cabeza solamente pensando en temas de papeles y burocracia con la DGAC, y del lado de nuestra autoridad, que también deberíamos estar apuntando a que su trabajo se vea más, se enfoque en regular, en sentar los incentivos y las regulaciones técnicas perfectas para poder desarrollar. Los tenemos viendo temas de regulación. Y, por ejemplo, tenemos la suerte, dentro de todo, de tener aviones que puedan volar en otros países. Si ya el avión fue inspeccionado en Chile, en Colombia, ¿para qué volver a pasar por todo el proceso en Perú? Estamos hablando de 3 meses perdidos, fácilmente, para cada incorporación de avión. Y de verdad que eso muchas veces nos ata de manos para poder responder a la velocidad que necesita la demanda. Gracias, Francesca. La verdad que son muchísimos temas interesantes se han tocado. Queremos dejarle algo al último panel, pero igual voy a hacer un poco de referencia, ¿no? O sea, comienzo por lo último. Efectivamente, el tema de admisión temporal. Nosotros teníamos un beneficio, una ley que permitía la admisión temporal por un periodo de 10 años, ¿no? Perdón, 5. De 5 se planteó a 10 hasta el 2017. Eso permitía que uno pueda, digamos, hacer sobre todo la importación sin tener que presentar una carta fianza como garantía, ¿no? Esa carta fianza, según la ley general, es más o menos 10% del valor FOB del bien que se ingresa. Entonces uno tiene que tener congelado más o menos el 10% del costo de un avión. Cuando las aerolíneas en el fondo alquilan sus aviones. Entonces cuando hemos visto, y se ha discutido en el Congreso, cuántos nacionalizaron, porque esa norma también permitía nacionalizar en 5 años a precio cero, no existían nacionalizaciones de aviones, ¿no? Salvo 1 o 2, o sea, no era representante de nada, no era un número, que resaltara nada o que demostrara nada. Lamentablemente, hace algunas semanas estuve en la Comisión de Transportes del Congreso y no entendían, cuando hemos vuelto a pedir esta facilidad, nos decían, ya, pero ok, si tú quieres ahora internar y que yo vuelva con la norma, ¿cómo me vas a, o sea, ya pues te estamos descontando impuestos, ¿cómo me vas a retribuir los impuestos? Y yo decía, pero ¿qué impuestos me hablas? Si la nacionalización no genera impuestos, perdón, el internamiento temporal no genera impuestos, nadie nacionaliza. O sea, hoy día no es que se está pagando nada, lo único que estás haciendo es, claro, pagar los seguros o pagar la carta de fianza, lo cual dificulta que las líneas aéreas puedan poner más aviones, ¿no? Y es una limitante importante. Entonces, creo que hay que discutir. Número 2, temas importantes que has tratado, tema de capacidad aeroportuaria, ¿no? Lamentablemente, hoy día la realidad es que mucha de la conexión regional pasa por Lima. Y definitivamente el tráfico aéreo internacional. Tenemos un nuevo aeropuerto que va a mantener el mismo número de operaciones, que son 35, que teníamos hace 5 años. Cuando ahora vamos a tener un nuevo aeropuerto y 2 pistas, ¿no? Más allá de echar culpas, el próximo año tenemos que definitivamente levantar eso. Hoy día hay más demanda que capacidad de oferta. Países vecinos como Colombia tienen en Bogotá 70 operaciones por hora. Es para que nos hagamos una idea. Y nosotros competimos precisamente con ellos, ¿no? Entonces no nos metamos cabe. Hay que lograr el uso más eficiente de esa infraestructura. No podemos crecer por más que hayan ganas de inversión, por más que, digamos, los privados estemos haciendo bien el lado que nos corresponde, tengamos todas las intenciones. Si es que no hay capacidad, si no hay capacidad estamos muertos, y la realidad es que estamos limitados, ¿no? Por lo menos el próximo año. Y finalmente, el tema de costos. Yo quiero dar un ejemplo. Colombia fue el primer país en la región que se recuperó post pandemia. Una de las medidas que tuvieron fue la reducción del IGB, pasó de 19 a 8% para tickets aéreos. Es una medida que nosotros hemos planteado, donde por volumen
al final el Estado termina recaudando más de lo que hace de forma directa con el IGB. Y de hecho hicimos un examen de qué pasaría en el Perú. Y les dejo estos números porque creo que son importantes. Si el IGB pasa de 18 a 13 tickets aéreos, se va a generar 1 millón más de pasajeros al año, con un adicional aporte de 307 millones al PBI. El impacto en recaudación pasas de 11 millones de pérdida a 54.9 millones de dólares como recaudación indirecta. Si lo decreces a 8%, generas 2 millones de pasajeros más al año, 613 millones de aporte adicional al PBI, más número de empleos 34.700, solo que ya no lo menciono para no marearlos, y la recaudación pasaría a 109.7 millones adicionales. Si lo bajas al 5%, generas 2.7 millones de pasajeros adicionales al año, aportas 798 millones adicionales al PBI y generas 45.200 puestos de empleo, con una recaudación indirecta de 143 millones aproximadamente, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros le pedimos al MEF que de alguna manera analice esto, la respuesta es que ninguna medida de reducción del IGB, y no se da cuenta que se están haciendo harakiri, ¿no? Entonces creo que ya tenemos que tener estas discusiones precisamente para potenciar los beneficios del sector para todos los peruanos, ¿no? Con eso le doy pase a Arturo, y digamos, como Talma, ustedes tienen un rol que hoy es fundamental, sobre todo ya no solo a nivel de rampa, sino también de atención de pasajeros, ¿no? Muchas de las aerolíneas, si no son la mayoría, tercerizan con ustedes el servicio. Y hay que hablar también del servicio, porque, digamos, finalmente esto va de la mano de un buen servicio para que los pasajeros precisamente elijan viajar por y al Perú. Y ahí te pregunto, ¿cómo contribuyen los servicios de Talma para mejorar la conectividad y la experiencia precisamente de los pasajeros en los aeropuertos? Muchas gracias, Martín. Bueno, empiezo agradeciendo a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. La verdad que es muy interesante y creo que importante también este tipo de foros para poner, digamos, en la mesa un tema muy que es clave, ¿no? Empiezo comentándoles un poco de Talma. Martín ya me hizo un poco de cherry. Talma es una compañía de servicios aeroportuarios. ¿Qué cosas son servicios aeroportuarios? Son todas una serie de actividades económicas que se dan en los aeropuertos. Típicamente con el cliente es la aerolínea, ¿no es cierto? Pero también, y es algo que quiero tocar brevemente también, porque el foro se llama Conectividad Aérea, no solo es la aerolínea y los pasajeros, sino también la carga aérea, el comercio exterior. El comercio exterior también es importante tenerlo en cuenta como parte como un eslabón importante en la conectividad aérea. Talma presta los servicios a la carga, servicio a las aerolíneas, a las aeronaves, a los pasajeros, da mantenimiento de aviones. Es una compañía peruana que tiene operaciones en Perú, en Ecuador, en Colombia y en México. Nuestra principal operación, por ejemplo, de rampa y de pasajeros ya no es Perú, es Colombia. He hablado mucho de Colombia. Nosotros en Perú estamos manejando alrededor de 350 vuelos al día, entre 350, dependiendo la temporada, entre 350 y 380 vuelos diarios. En Colombia estamos en 650 o 670. Y claro, cuando uno empieza todos han hablado de Colombia. Colombia en el 2019, prepandemia, manejó 30 millones de pasajeros. El aeropuerto de Lima manejó casi 24, o alrededor de 24. O sea, éramos 2/3 de Bogotá. Este año, el aeropuerto de Lima debería estar en 24, o quizás un poquito menos. O sea, seguimos el mismo nivel del 19 y Bogotá está en 40 y medios. O sea, hemos pasado de ser 2/3 de Bogotá a ser la mitad de Bogotá. Eso es una alarma, una señal de alarma. Entonces yo preguntaba, con la estadística de gestión que tenemos en Lima, hay alrededor de 100 vuelos diarios internacionales, más o menos. Poquitos cargueros, pero muchos pasajeros. 100 vuelos al día son una cantidad relevante de vuelos. Y pregunté, ¿cuántos tiene Bogotá? Bogotá tiene 120. Entonces dije, bueno, no estamos tan mal. Pero cuando empecé a preguntar, el gerente general de Talma en Colombia me decía, sí, pero Arturo, tenemos 10 aeropuertos más que tienen 120 vuelos diarios de
internacionales. Entonces, claro, uno empieza a ver con una envidia sana y con aprendizaje cómo es que ellos han podido promover, ya Martín lo adelantaba. Entonces, creo, y ya para entrar a la pregunta que hace Martín, una vez el primer jefe que tuve yo hace como 30 años en la industria de la aviación me dijo: todos los vuelos empiezan y terminan en tierra. En tierra se necesitan una serie de actividades, empezando por los operadores aeroportuarios, concesionarios de aeropuertos, pero también estamos nosotros, los operadores de rampa, los operadores de carga, los de combustible, los de comida de avión, una serie de negocios que están ahí. Entonces, el estar preparados para poder acompañar ese crecimiento es clave, es crítico. El tema de pasajeros, las aerolíneas cada vez más buscan concentrarse en su negocio, en su core business. Francesca, la felicitan cuando llena el avión de pasajeros al yield más alto que pueda hacerlo. Ese es su trabajo. Nosotros lo que hemos y lo que ha venido viéndose como tendencia en la industria es, en el pasado algunas aerolíneas tenían los servicios de nosotros y han empezado desde hace ya 10 o 15 o 20 años a desprenderse y a tercerizar. Yo creo que la tercerización es una estrategia de negocios muy válida para concentrarse en lo que saben hacer. Entonces, en ese orden de ideas, compañías como Talma, y hay otras en el mercado para carga, para rampa, para mantenimiento, contribuimos a esa estrategia de las aerolíneas de variabilizar su estrategia. Cuando vino la pandemia, claro, la aerolínea dejó de volar y todos los costos fijos, porque los alquileres que tenemos con los aeropuertos, las personas que tenemos, nuestro negocio es muy intensivo en personas, somos 11.000 personas, 5.000, casi 5.000 en Lima, en Perú. Tenemos que ver cómo variabilizamos y nos acomodamos al servicio. Entonces, yo creo que ese rol de los operadores que estamos en tierra, no solo los operadores de rampa, sino todos, contribuimos a esta estrategia que tienen las aerolíneas con los aeropuertos para poder promover. Creemos nosotros que el crecimiento del Perú pasa, y aquí entro a un tema clave, el crecimiento de la conectividad aérea pasa por la construcción de política pública para fomentar el transporte aéreo. Creo, y eso pasa porque al final del día las empresas y los reguladores somos personas. Creo que pasa también por fortalecer el talento y las capacidades que tienen los reguladores. O sea, la Dirección de Aeronáutica Civil, la Dirección de Concesiones, el OCITRAN, el Ministerio de Transportes en general y otros, o sea, tienen que tener equipos más potentes para que puedan, junto con los privados, esta es una alianza público-privada o es un desafío público-privado, juntos poder correr a la misma velocidad. Como comentaba Evans al inicio, o sea, no puede ser que reparar una pista nos tome 11 años. Y yo recuerdo, Evans, que ponerle aire acondicionado a Piura tomó 4 años. Entonces, claro, los Piura, yo soy chiclayano y mi esposa es piurana, y claro, yo me quejaba con Evans y Evans, claro, no sabía qué decir, porque nos moríamos de calor en el aeropuerto de Piura. 4 años para poner aire acondicionado. O sea, entonces sí creo que hay un desafío como país de tener el talento correcto, fortalecer. Hay muchísima buena gente en el Estado, hay muchísima buena gente en los reguladores, sin embargo creo que hay que potenciar, porque no somos parte del mismo equipo y el equipo va a la velocidad de su jugador más lento. Entonces todos tenemos que estar con la misma capacidad de correr, y eso es lo que veo yo en otros países. Talma tiene operaciones en Colombia, tiene una operación muy grande, como les comentaba. Cuando nosotros hemos tenido proyectos allá, realmente es muy fácil conversar con las autoridades colombianas y están totalmente alineadas al proyecto del privado porque tienen claro, o sea, no lo ven con desconfianza, lo ven con confianza. Yo creo que esa construcción de confianza es clave para poder avanzar en el crecimiento de esta industria que tanto nos apasiona. Muchas gracias.
Gracias, Arturo. Definitivamente solo comentar que ahí creo que todos compartimos en que los gobiernos deberían ver a la aviación como socios y no como adversarios, ¿no? Lamentablemente a veces estamos percibidos de esa manera. Y nos quedamos con la frase, ¿no? Los aviones parten y llegan a tierra finalmente. Evans, ya nos has comentado un poco sobre diferentes necesidades que se tiene para potenciar la conectividad, más precisamente, ¿no? En el caso de ustedes, ¿qué medidas se están tomando precisamente para impulsar la conectividad regional desde sus aeropuertos? ¿Y qué tipo de medidas crees tú que pueden tomarse o que necesitarían un poco de ayuda de diferentes actores? Pero ¿cómo podemos potenciar precisamente lo que ya viene haciendo ADP en los aeropuertos regionales? Creo que ya lo mencioné antes. Nuevamente regreso a la parte de infraestructura, porque vamos a tener un Jorge Chávez que va a crecer. Hoy yo estoy prácticamente saturado en casi todos los aeropuertos que tengo manejando en regiones. Entonces, si no aceleramos hoy el desarrollo de la infraestructura, no vamos a poder crecer en los aeropuertos. Es inadmisible, por ejemplo, yo tenga que recibir en Chiclayo, que recibo el vuelo que comenté en Copa, y ya no puedo recibir a nadie más, porque no tengo espacio. Y no puedo recibir más vuelos domésticos. Y además tengo un espacio, un horario, como es un vuelo internacional, de 3 horas, donde solamente puedo recibir a ellos y no puedo recibir absolutamente a nadie más. Entonces, si no priorizamos el tema de la infraestructura, si el Estado y nuevamente recalco, soy cofinanciado, soy proyecto de inversión pública, necesito la aprobación, lo que mencionó Arturo Cancinelli, efectivamente, me demoré 4 años y no es que no sabía qué responder, sí sabía qué responder, Arturo, que lo tenía el Estado revisando el expediente técnico, el proceso de aprobación, digamos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con ustedes han visto las pantallas donde están los indicadores de los vuelos en los aeropuertos, que se llaman, nosotros llamamos FITS. Es un simple televisor. Solamente para darles otro ejemplo con el que tú mencionaste, nos demoramos 2 años en que el Estado me apruebe un televisor. Entonces son esas cosas en realidad las que tenemos que finalmente cambiar. Y regreso a lo que menciona Arturo, es un tercerizador, digamos. Él da servicio a las aerolíneas para que puedan variabilizar sus costos. Tercerización. Lo mismo puede hacer el Estado en la evaluación de mis proyectos. Tercerizarlo y no hacerlo, digamos, con con personal propio. Entonces, esa flexibilización, esa tercerización es importante porque nosotros vamos a estar en los próximos años de acá, los próximos 5 o 6 años vamos a empezar a ser generadores o productores en realidad de perfiles, de expedientes técnicos, etcétera, etcétera, que van a entrar en un embudo y van a quedar atascados en la medida en que el Estado no programe bien y ellos tienen la calendarización y la programación de parte nuestro, de los futuros entregables que se vienen, va a haber un cuello de botella. Y hay un tema adicional también muy importante que es un tema estructural e institucional que no lo he mencionado, que en el Perú lamentablemente es un problema, y tú hablaste de la confianza, Arturo, y quiero rescatar ese tema. No existe confianza, lamentablemente, y no voy a explicar, no voy a empezar a detallar las razones, porque lo que tenemos que, y ese déficit de confianza, yo lo llamo el efecto Contraloría en los funcionarios públicos, que inhibe la toma de decisiones en los funcionarios públicos, lamentablemente. Y ese es un tema institucional, es un problema institucional que de alguna manera tenemos que corregir. Los funcionarios públicos, y lo sabemos nosotros, lamentablemente se mueren de temor de tomar decisiones porque tiene una Contraloría que persigue funcionarios públicos por tomar decisiones. Yo creo que ahí tenemos un tema institucional que de alguna manera tenemos que corregir. De esa manera, si no corregimos eso, van a haber funcionarios que no van a tomar decisiones. Ya hay funcionarios probos que hoy están siendo perseguidos. Yo voy a mencionar uno que es mi profesor y fue mi director, que es Alberto Pascofón, que lamentablemente está siendo perseguido hoy por la Contraloría. Lamentablemente, si esos son los incentivos que vamos a dar, no vamos a obtener funcionarios que tomen decisiones hoy y no va a haber gente capaz que vaya a querer entrar al Estado porque el costo va a ser muy alto de querer ser al Estado a pesar de que no tenga las ganas de servir a su país. Si no cambiamos esos temas estructurales, no vamos a mejorar en la parte pública y en la gestión pública. Y yo los entiendo, porque lo más probable es que si yo estuviera en los mismos pantalones de funcionarios, no tomaría decisiones, porque el costo para mí sería muy alto, para mí y para una familia que tengo detrás, porque esa gente tiene familia detrás. Ahí tenemos un problema estructural en el Perú que de alguna manera tenemos que cambiar. El Tribunal Constitucional sacó hace poco una resolución que iba en esa línea. Creo que tenemos que seguir yendo en esa línea porque si no, no vamos a avanzar en el país. Tenemos que trabajar de manera conjunta. Hay un Estado con el que tenemos que trabajar de manera conjunta. Si no solucionamos ese tema estructural, no vamos a poder seguir avanzando en la manera en que el Perú lo necesita. Y Arturo ya lo mencionó, antes éramos 2/3 partes de lo que es Bogotá. Y más encima Bogotá está en altura. Ojo, es una desventaja comparativa inclusive. El Perú no lo está. O sea, tenemos inclusive más ventajas comparativas y la posición inclusive geográfica del Perú le da más ventajas comparativas que la que podría tener Colombia.
Y el último tema adicional que tú mencionaste, que ya está otro tema relacionado, que es el tema de, oye, estamos trabajando ahorita, por ejemplo, en Misetur. Ustedes saben que hay un impuesto que se paga, que todos los extranjeros pagan un impuesto, no sé si sí, por 15 dólares, que va a un fondo. Lo que estamos haciendo, estamos ahora trabajando con PROMPERÚ, básicamente con Misetur, es para que parte de ese fondo, porque tiene unos lineamientos de utilización de esos fondos, parte de esos fondos sean o lo utilice, como lo hacemos los aeropuertos. Los aeropuertos, aunque ustedes no lo saben, nosotros generamos incentivos a las aerolíneas. Tenemos firmado incentivos para que se puedan desarrollar, ¿no? Hay que renegociar esos contratos. Tenemos incentivos para que la aerolínea entre, vaya y empiece a desarrollar. Ustedes saben, y eso con nuestro potencial, con nuestro patrimonio. Ustedes se imaginan el potencial que podríamos tener si podríamos utilizar esos fondos para poder incentivar. Obviamente, después de un estudio de factibilidad, temporalmente, incentivar como lo hacemos nosotros a través de un ingreso mínimo garantizado, que es la forma como podemos hacerlo. Otros países lo hacen e incentivan de manera importante el tráfico, y con eso podemos empezar a generar estos circuitos integrales que yo les mencioné para empezar a promocionar y seguir desarrollando el Perú. Y por último ya para terminar cortito, el último tema que tú mencionaste respecto del fondo, que me olvidé de mencionarlo y aclararlo. El canon que paga el Jorge Chávez va a un fideicomiso, ¿ya? Ese fideicomiso, esos fondos están ahí, porque tú me preguntaste, ¿en qué se utilizarán? No, sí se sabe en qué se utilizan. Esos fondos van a un fideicomiso, y estos fondos que están ahí tienen 3 usos. Primero, para las expropiaciones del Jorge Chávez, que ya se dieron, y tienen 2 usos adicionales de acuerdo al fideicomiso, que es el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos regionales, y con eso van a financiar el desarrollo de los aeropuertos regionales. Así que no me toques esos fondos, por favor, porque esos van a salir para desarrollar la infraestructura aeroportuaria. Gracias. Gracias. Ahí sí creo que... Bueno, podemos estar de acuerdo. Al final, lo que se trata es que tengan un uso eficiente, ¿no? El problema es que, como tú dices, finalmente están ahí, pero no se llegan a usar, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos atrapados, porque ¿qué va a suceder? Al final, cuando se usen nuevamente, digamos, yo digo, la nueva infraestructura, al final, lamentablemente, va relacionada a nuevos costos, ¿no? Cuando muchas de las obras que estamos reclamando todos, ya debieron haberse pagado hace años por otros precios y hoy no lo veríamos. Entonces, cuando nosotros querramos, digamos, ponernos competitivos con el resto de países, y poníamos de ejemplo Colombia. En mi caso no va, solamente para aclarar, en mi caso es distinto. Es cofinanciado, es distinto, no va a costos. Así que no te preocupes, no se preocupen las aerolíneas, no va a costos. O sea, eso quería mencionar. Perfecto. Lo que digo es, a veces, lamentablemente, cuando querramos ser más competitivos, el resto va, digamos, ya pasó por esa etapa, ¿no? Y comienza una etapa de reducción de costos y va a atacar el volumen, ¿no? Y ya vemos que han sido muy proactivos. Arturo, te has dicho el caso de Colombia, y en verdad está bien, o sea, querer ser competitivos, ¿no? Querer ser mejores que el resto. Hay una competencia, es real. O sea, el transporte aéreo genera beneficios en los países. Nosotros tenemos que atraer el tráfico, dar incentivos para la inversión, ofrecer mejores alternativas, y de esa forma que realmente los aeropuertos, por ejemplo, que maneja EVA, que son cofinanciados, también sean nodos de desarrollo para la descentralización del país, ¿no? Acuérdense que un aeropuerto es la principal puerta de entrada, creo yo, a las ciudades, por lo menos la aérea, y pongamos en discusión si incluso puede ser más importante que las terrestres, pero claramente contribuyen a esa descentralización. Entonces, hay que estar muy a la vanguardia, hay que tener estas discusiones. Ya hablaste de los funcionarios públicos, yo comparto mucho de lo que nos has mencionado, y es necesario reevaluar efectivamente cómo venimos manejando las cosas y si realmente han tenido los efectos que hemos querido, ¿no? Entonces, dándole, digamos, la palabra a Francesca y cambiando ya el tema político, te pregunto, la innovación, ¿qué rol juega dentro de JetSmart para mejorar la experiencia del pasajero? ¿Cómo la innovación al final te puede llevar a fortalecer la conectividad aérea? Bien, gracias, Martín. Bueno, más que innovación, yo creo que definitivamente se ha escuchado mucho de todo lo que es tecnología, inteligencia artificial. Nosotros los vamos a estar usando cada vez más en temas de trabajar con QRs de la mano con el aeropuerto para todos los procesos de check-in, inteligencia artificial para hacer más expedita o facilitar los procesos de compra. Pero hay una cosa también muy importante que creo que en JetSmart sabemos capitalizar, que es innovar, más que innovar, pensar fuera de la caja. Pensar en hacer las cosas distintas, ser un poquito disruptivo y cuestionar muchas veces el status quo.
Y una de esas cosas ha sido, por ejemplo, nosotros al ser una low cost hemos sido de las pocas o primeras, diría, empresas que nos hemos unido, estamos ahora aliados con una legacy, una de las legacy más importantes del mundo, que es American Airlines, ¿no? Como saben, empezamos desde el año pasado primero con un código compartido y ahora hemos dado un nuevo paso y ya tenemos una acumulación de millas. JetSmart se ha unido al programa de Advantage de acumulación de millas de American Airlines. Primero, rara vez se concebía esta unión legacy low cost. Creo que hemos sido capaces de llevarla a cabo satisfactoriamente y vamos a seguir avanzando en esa línea. Y algo súper importante que nos ha dado esta alianza, esta unión, es atraer a un público, al norteamericano, que es un viajero de alto yield, ¿no? Sabemos que el norteamericano está dispuesto a pagar una tarifa aérea mucho mayor probablemente que la del peruano. ¿Y qué nos permite eso? Conforme atraigamos más norteamericanos, por ejemplo, en el caso de poder vender vía American, o también, por ejemplo, más corporativos asociados a que ahora tenemos un programa de millas, ¿no? Que sabemos que a los corporativos les llama mucho la atención poder acumular millas en sus viajes, vamos a poder tener un pasajero de mejor yield. Y de verdad que las aerolíneas somos una de las empresas que mejor sistemas de revenue management manejamos. Y de esa forma poder diferenciar tarifas y tener un pasajero de alto yield nos permite tener promociones aún más agresivas para nuestros propios pasajeros de turismo interno. Y eso en realidad es la forma en que vamos a mejorar la conectividad, permitiendo que nos nutramos de tráficos de mejor yield y darle la oportunidad a más peruanos a volar. De hecho, más o menos desde que nosotros hemos empezado operaciones en Perú, ya llevamos más de 500.000 de primeros voladores, a más de 500.000 de pasajeros que nunca habían podido acceder a volar en avión y se podían tirar 20 horas viajando en bus. Ahora han podido probar un viaje en avión, estar en su destino en 1 hora seguros. Y yo creo que eso es lo más importante, permitir que las aerolíneas, que somos expertas en temas de manejo tarifario, yo sé que la pregunta no iba por el lado político, pero igual lo voy a llevar al lado político, permitir que podamos hacer un buen revenue management. ¿Eso qué significa? No limitar overbookings, no dar facilidades para endosos, porque finalmente eso destruye el revenue management que nosotros como expertos queremos hacer y que nos ayudan a estimular el tráfico, a estimular que más pasajeros puedan viajar y ser muy agresivos con tarifas promocionales. Gracias, Francesca. Está bien que lo lleves al lado político, pero no lo quería, digamos, liderar yo, pero es cierto. Hoy en el Congreso, honestamente, y esto es un tema que lo suelto, no lo vamos a discutir, ojalá lo discutan en el siguiente panel, se están moviendo una serie de proyectos de ley que realmente limitan las posibilidades de oferta de la industria y la estandarizan, lo que al final genera que precisamente no podamos contar con tarifas más bajas, lo cual, digamos, no solamente es descabellado, porque ese es un servicio esencial y nosotros queremos que llegue a todos, sino que además va en contra del desarrollo de la liberalización de la industria a nivel global. Es decir, en el Perú no estamos avanzando, podríamos estar retrocediendo. Y acá voy a ser muy directo, lo que sorprende es que muchas veces vienen de partidos que supuestamente defienden la constitucionalidad de las medidas, ¿no? Y te aplican precisamente proyectos de ley con disposiciones que no pasarían un test de razonabilidad, ¿no? Y eso es preocupante. Pero saliendo de eso, hemos hablado, creo que en el marco general, un poco para cerrar, Arturo, en lo más inmediato, ¿no? En lo más inmediato, y te pregunto por qué inversiones está realizando Talma para estar listos en la fecha de entrada en operación, la fecha de entrada en operación del New Deal. A ver, este es un proyecto muy grande, el proyecto nos vamos a mudar a una nueva terminal de pasajeros, pero no solo impacta a los pasajeros, que ya es bastante, también impacta a la carga. 2/3 del comercio exterior, la carga aérea, viaja en las panzas, en las bodegas de los aviones de pasajeros. Entonces, claro, hoy toda la infraestructura que atiende a la carga aérea se encuentra por el lado de la avenida Fawcett. Hay varios terminales, está Shohin, está Frío Aéreo, está Talma, está Saasa. LAP ha decidido de que esa va a seguir siendo la zona de carga. Yo creo que eso está bien. Y se han
y se han trabajado procedimientos operacionales para, vamos a estar 2 kilómetros más lejos. Sin embargo, se están reduciendo, se están afinando, se están haciendo más eficientes algunos procesos y los tiempos no van a incrementarse. Hoy la carga pasa por una zona que se llama la zona de preferencia de mercancías, donde toma como 20 minutos. Ese proceso se elimina, se va a ir directo a los aviones. El tránsito a los aviones va a ser como 15, entonces al final del día, claro, por muchos clientes, exportadores principalmente, el Perú es un gran exportador de productos perecibles, espárragos, mangos, ¿no es cierto?, arándanos. Estaban preocupados, mi producto perecible va a estar, sobre todo en la temporada alta, en el sol, y claro, no va a estar más tiempo que el que hoy está, y eso es bueno. Toda esta zona de carga que está por la avenida Fawcett, de acuerdo a nuestros cálculos, tiene una capacidad para 400 millones de kilos anuales, más o menos. El Perú hace 7 años manejaba 300 millones de kilos anuales de carga aérea, entre importación, exportación, doméstica, tránsito internacional. El año pasado hemos cerrado en 215. O sea, de 300 hemos bajado a 215. Entonces, no todo tiene que ver con las aerolíneas, la infraestructura aeroportuaria o los operadores, porque también hay estrategias logísticas. Los esparragueros se han dado cuenta que compiten con el espárrago mexicano, se han dado cuenta que los mexicanos han mejorado su espárrago, entonces han decidido irse por barco. Entonces, claro, sí tiene que haber algún tipo de planificación de largo plazo de cómo reemplazamos esos productos que empiezan a cambiar su logística para poder volver a tener esos kilos que tenemos en la carga aérea. Yo creo que es importante, y creo que ahí LAPA hace un trabajo de proyecciones, LAPA hace un trabajo de estar revisando cómo se viene la carga aérea, y creo que es importante tomar medidas que puedan favorecer, ¿no es cierto?, el incremento de volúmenes en el largo plazo de carga aérea. Un tema importante y relevante con la carga aérea es que es un servicio no regulado. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente los almacenes tienen que estar dentro del aeropuerto. Hay 2 modelos en el mundo: modelos regulados, que en su extremo son monopolios, y nadie quiere monopolios, ¿no es cierto? Un ejemplo es Argentina, un ejemplo es Brasil, y en el otro extremo son modelos libres. Por ejemplo, en el aeropuerto de Miami uno encuentra almacenes de carga aérea no solo dentro del aeropuerto, sino fuera del aeropuerto. Ese es el modelo que tenemos en Lima. Yo creo que eso es conveniente porque la competencia es lo que nos conviene más. Sin embargo, hay otros procesos, como por ejemplo el servicio de rampa. Ese es un servicio regulado. El avión no puede salir a la avenida Fawcett a hacerle su rampa, tiene que estar dentro. Entonces, lo que se hace allí es una licitación que dura, depende, 5, 7, 9 años, depende, la verdad no sé qué depende, pero cambian. La última licitación que tenemos hoy fue por 2 años, cosa rara, ¿no? Pero el punto es, en este cambio, las empresas que hemos ganado esta licitación, que han sido 3, estamos haciendo inversiones relevantes. En el caso de Talma estamos invirtiendo alrededor de $31 millones en el taller para hacer los servicios, pero no solo el taller, sino también una renovación de flota. Estamos buscando ir hacia equipos eléctricos. Yo creo que es importante, que es algo que no se ha hablado, pero yo creo que es importante que todas las industrias estén mirando dentro de su responsabilidad con la sociedad, ver cómo su responsabilidad y su sostenibilidad, cómo vamos bajando la huella de carbono que vamos imprimiendo en nuestras actividades. Entonces, yo creo que sí es importante. Talma lo tiene claro y está haciendo estas inversiones millonarias para poder avanzar. Estamos haciendo las pruebas en coordinación con LAB. Tenemos una reunión con la DGAC la próxima semana para poder validar seguro muchos de ustedes se han mudado. Cuando uno entra a una casa nueva, no todo funciona el día 1. Yo creo que es importante la transparencia y sobre todo la confianza para poder resolver todos esos temas. Algo que nos preocupa en esta nueva infraestructura son los accesos. En el aeropuerto de Lima trabajan 25.000 personas
que tienen que ir todos los días. Y 18.000 de esos 25.000 van en transporte público. Y transporte público, y claro, son chicos que trabajan en los restaurantes, en las tiendas, en los servicios de rampa. Nosotros tenemos 2.500 en servicio de rampa, pero hay otros operadores de rampa, combustible, comida. Entonces, claro, una de las preocupaciones que tenemos es si es que van a estar listas las rutas de transporte público, y digo rutas en plural porque tenemos chicos que viven en Ventanilla, que viven en Comas, que viven en Chorrillos, que viven en San Miguel, que viven en el centro de Lima. O sea, no son una o dos rutas, son muchas más. Estos chicos, que son un trabajo poco calificado, no tienen la remuneración, obviamente, para tener un transporte propio y confían en el transporte público. Necesitamos tener claro. Un tema que también se lo pregunté yo a Carlos Gutiérrez de Aetalles. Ustedes deben haber visto, cuando salen del aeropuerto hay muchos pasajeros, sobre todo de transporte nacional, que viajan en transporte público para ir al aeropuerto y regresar a sus casas. ¿Cómo van a hacer ellos? Yo estoy seguro que si nosotros somos 18.000 los que trabajamos ahí, estoy seguro que son varias decenas de miles más. Entonces sí es importante que tengamos claro cómo van a ser esos accesos. Los puentes provisionales que tenemos hoy no tienen vía peatonal. O sea, el transporte público tiene que llegar hasta adentro, porque no hay forma de entrar caminando, ni siquiera con bicicleta. Yo en un momento pensé, les prestamos dinero y les damos bicicletas a los 2.500 personas, porque además ayudamos a la salud, ¿no es cierto? Pero no hay forma de pasar ese puente con bicicletas. Entonces, la verdad que sí tenemos que tener un poco más claro esos temas, afinarlos, porque no podemos empezar y luego que no tengamos a la gente a tiempo, porque al final del día eso repercute en el servicio, ¿no? Entonces, es un proyecto complejo, es un proyecto que tenemos que tener todos estos planes de contingencia para poder saber qué hacer si es que no funciona el plan A, activar el B y el C, ¿no? De nuevo, mis votos es a seguir conversando. Estamos teniendo reuniones con el concesionario, con LAB, tenemos reuniones con las aerolíneas, vamos a tener reuniones con la EGAC. Yo creo que juntos es como podemos resolver estos desafíos. Bueno, eso es. Muchas gracias. Gracias Arturo, gracias en realidad a los tres, súper interesante todos los temas que plantean. Cada día anotado como un libro ya, ¿no? 10 páginas enteras, ahí sale la carta de la Cámara de Comercio al Premier al menos. Y nada, ¿no? Los invitamos también, de hecho, a participar de estos temas. Gracias por estar enterados, a participar. Seguimos con otro panel que también va a estar súper interesante. Por lo menos para mí ha sido súper nutritivo lo que nos han compartido. Y cerramos un poco con lo que tú decías, diálogo, ¿no? Pero diálogo y acción. Y creo que este año, como ya lo decía, es súper importante para que definamos una agenda en beneficio del sector y de todos los peruanos, ¿no? Porque esto al final es un servicio esencial. Y solo les dejo una última frase, va relacionado a lo que decía Francesca. El 80% de peruanos jamás ha viajado, y esto es un servicio esencial, ¿no? Entonces hay que hacer que el transporte aéreo llegue a todos los peruanos. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas. Debemos invitarlos por favor a que nos acompañen adelante para tomarnos una foto como parte justamente del compromiso privado, ¿no? Con el tema de la conectividad aérea, para que la comunidad